Ok, muy buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar conectados en el Centro de Estudios Nuevas de la Fundación Orahaim. Estamos comenzando en nuestra clase del día de hoy. Hoy comenzamos con el principio número 7, que es el principio sobre Moshe como el profeta del pueblo de Israel. Vamos a sentar las bases de este principio. Antes de comenzar la clase, decía yo hace un momento que la Fundación quiere dedicar la clase a las personas, a todas aquellas personas que en este momento están sufriendo por el conflicto armado que está suscitándose entre los estados palestino e Israel, y todas aquellas personas que de alguna manera se han visto afectadas por este conflicto armado. Que Hashem permita que pronto encontremos salvación y paz en estas dos naciones y que podamos siempre tener más unidad que división y poder solventar nuestras diferencias. Que Hashem lo permita pronto. Muy bien, vamos a empezar en la clase del día de hoy, el principio número 7. ¿Qué dice el principio número 7? Yo tengo la convicción certera en la profecía de Moshe, que es absolutamente cierta y que ha sido el más grande de todos los profetas, tanto anteriores como posteriores. Voy a repetir, yo tengo la convicción certera en la profecía de Moshe, que es absolutamente cierta y que ha sido el Moshe, el más grande de todos los profetas, tanto anteriores como posteriores. La clase pasada, incluso el principio pasado, mejor dicho, nos estuvimos dedicando a estudiar sobre la profecía. Recordemos, para las personas que a lo mejor nos están viendo por primera ocasión, que esta es una clase que forma parte de un curso llamado Los 13 Principios de Fe del Judaísmo, los 13 Principios de la Fe Monoteísta. Y en las clases anteriores abordamos, antes de llegar a este punto, abordamos la definición de la profecía y del profeta. Es decir, que estructuramos durante, me parece que fueron 6 clases, un récord para abordar el principio, 6 clases donde explicamos qué es la profecía y qué es un profeta, cuál es su función dentro del Estado toránico de Israel, cuál es la descripción de la nebuá, cuáles son los atributos que requiere tener una persona para poder ser profeta según la Torá, y cómo es que en la actualidad no existe profecía, sino más bien existe algo llamado inspiración divina. ¿Sí? Que la nebúa es algo que se retiró, que la profecía es algo que se retiró del mundo después de la destrucción del segundo templo, y que en la actualidad no existen profetas, que lo que puede llegar a existir es algo llamado inspiración divina o Ruach HaKodesh, que hace referencia a la inspiración que se deriva del estudio y la práctica de la Torah y sus preceptos, y que puede ser transmitida de generación en generación y que es transmitida de generación en generación a través de los sabios del pueblo de Israel por medio de la cantidad innumerable de escritos, libros, textos, enseñanzas, conferencias, contenidos que se han generado a través de la historia del pueblo judío y que se siguen generando en la actualidad, y que es gracias a esta nueva era de democratización de los estados que podemos ahora estar en contacto con estos contenidos que el pueblo de Israel tiene de manera milenaria en su acervo, y que ahora los no judíos, los justos de las naciones o las personas de las naciones podemos nosotros, encontrar y que podemos estudiar como en estos espacios a los cuales estamos acudiendo, que es la Fundación ONU. Ahora, vamos a hablar del principio número 7, es decir, ya dijimos que es la profecía y que es el profeta. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar de el profeta. Hoy vamos a hablar de el profeta, no cualquier profeta, sino de el profeta Moshe y su profecía. ¿Por qué se dice que Moshe es el profeta de profetas? ¿Qué es lo que lo hace especial y distinto a los demás profetas que han existido a través del tiempo de la historia, a través de la historia del pueblo judío? ¿Por qué tendría yo que saber que la profecía de Moshe es cierta? ¿Qué es lo que me puede garantizar que él vino y dio una Torah real y no algo que fue su propia inspiración? ¿Y qué hace que esta Torah que él entregó sea la ley por encima de todas las demás profecías
que el pueblo judío ha recibido a través de otros profetas. Es decir, ¿qué es lo que lo hace como único y especial? ¿Por qué tendríamos nosotros que creer que esta profecía realmente es única y especial? ¿Por qué tendríamos que nosotros creerle a Moshe? ¿De qué manera podemos nosotros tener la certeza? No nada más el creer porque, ay, es que yo le quiero creer porque de verdad que es muy buena persona y porque, ay, habla bien bonito. No, sino porque yo puedo tener la convicción certera y no caberme duda de que verdaderamente Moshe lo que vino y dijo fue inspiración, fue palabra del Creador y no inspiración propia. ¿De acuerdo? Para esto voy a retomar un poco sobre lo que vimos en el principio número 6 de las clases pasadas, algo que no más bien no vimos, no alcanzamos a ver, pero que es importante para poder empezar a comprender la diferencia entre el profeta y Moshe, principalmente Moshe como profeta. Denme un minuto, por favor. Un minuto nada más. Listo. Ok, entonces decíamos, ¿qué es lo que hace diferente a Moshe como profeta? Primero, de manera general, según el Hijo de Sodei, a Torah, es decir, el fundamento, según el libro del Rambam, llamado Los Fundamentos de la Torah, en su capítulo 7, aborda aborda como 7 u 8 aspectos que debe tener el profeta. Aquí vamos a abordar únicamente 5, que son, me parece, importantes que debamos de conocer. El primero es que una de las bases de todas las religiones es que todo sistema religioso, todo sistema de creencias basa su sistema en un profeta, es decir, basa todo sistema religioso en la existencia de un profeta que es el que trae la palabra de Dios. Si no, sin ello, ¿cómo poder saber cuál es su voluntad? Es decir, es saber que Dios hace que el hombre tenga profecía. Y el profeta no puede ser cualquier persona, según el sistema religioso, según la Torá. El profeta no puede ser cualquier persona. Aunque hay una opinión dividida entre el Kuzari y el Rambam, mientras que el Kuzari dice que solamente el pueblo judío o solamente un judío puede recibir profecía, puede ser profeta, el Rambam dice cualquier persona, no necesariamente que no sea judío o no necesariamente que sea judío, es para poder recibir profecía. Hay una discusión entre estos dos autores, entre el Rambam y el Kusari. Sin embargo, en lo que todos están de acuerdo es que el profeta, la profecía no puede recaer, sino en una persona que sea grande en sabiduría. Es decir, aquel que es sabio, aquel que tiene conocimiento para profundizar sobre este tema, para poder abordar más sobre este tema, hay que ver el libro de la Guía de los Perplejos en el capítulo número 2, en su capítulo 33, la parte número 2 en su capítulo 32, perdón, 32, repito, la Guía de los Perplejos, parte 2, capítulo 32. Y también hay que ser rico, pero no habla de una riqueza monetaria, sino aquel que está contento con lo que tiene. Es decir, que conoce cuál es la riqueza de las cosas que tiene y es por eso que no se encuentra pobre, tal como afirma el Pirkei aquel que es rico es no aquel que tiene más, sino aquel que sabe el valor de las cosas que tiene. Dime, Lisette. Podría decirse que es alguien agradecido. Sí, de alguna manera sí, porque se deriva, obviamente, al conocer el valor de las cosas que tenemos, es alguien que conoce la gratitud, porque sabe que muchas de las cosas, como conoce la riqueza y el valor inmerecido de las mismas,
se deriva en una obligada gratitud al reconocer todo lo que tenemos en la vida. ¿Qué quiere decir esto? Es como cuando una persona, o sea, siempre quiere más, ¿no? El dinero siempre va a ser que una persona desee más, pero cuando no conoces el valor del dinero, siempre te vas a considerar pobre, porque le estás dando un valor mayor al dinero del que debe de tener, ¿no? O a las riquezas materiales. Cuando tú empiezas a valorar aquellos aspectos que no se vinculan directamente con el dinero y que sabes que incluso el dinero no los puede comprar, entonces empiezas a darte cuenta de realmente lo rico que eres. Aquel que tiene una familia, aquel que tiene la oportunidad de ser padre o que tiene la oportunidad de ser madre, aquel que ha tenido una familia completa y en salud, aquel que goza de buena salud, aquel que se levanta todos los días sin la necesidad de, por ejemplo, tener que estar corriendo para poder salvar su vida, como está sucediendo ahorita en el Estado de Israel. Entonces, esto es parte de encontrar el valor de la riqueza, ¿no? Y también aquel que sea vigoroso en cualidades, es decir, aquel que no es superado jamás por sus impulsos o pasiones de ningún tipo, sino que con su propia capacidad domina constantemente sus impulsos o pasiones, ya que es poseedor de un amplio y agudo y criterio de un amplio y agudo criterio y discernimiento para poder nunca salir de este equilibrio. Estas son las cualidades que debe de tener un profeta. Sin embargo, algo que no acabamos de ver la clase pasada, o que no lo abordamos ya y que lo vamos a abordar lo dije a propósito para poder darle introducción al tema, es que los profetas ostentan diversos grados. Los profetas ostentan diversos grados. Esto no lo digo yo, vuelvo a decir, lo estoy leyendo justamente el documento de Ilijodio Sedeya Torah, en su capítulo 7, lo expresa el Rambam, y dice en el punto número 2, los profetas ostentan diversos grados, tal como en la sabiduría hay sabios superiores que otros, así en la profecía hay profetas superiores que otros. Todos los profetas, cualquiera que sea el nivel, perciben la imagen profética. Todos los profetas, cualquiera que sea su nivel, perciben la imagen profética solo en sueños o visión nocturna. Ojo, hablábamos la clase pasada sobre la diferencia entre una profecía y un sueño y estructuramos también qué son los sueños y dijimos, los sueños en realidad ¿qué son? Son proyecciones de nuestro inconsciente que hablan de cosas que están pasando, hablan de nosotros y hablan cosas de que pueden llegar a pasar. Nos dimos cuenta también de que no todos los sueños son proféticos, pero que sí puede existir cierto nivel de profecía. ¿Por qué? Porque hablamos que cuando nosotros vamos a dormir, el Eterno dictaminó que no solo el cuerpo requiere de descanso físico, sino que también el alma, al momento de ir a dormir, requiere de un descanso. Y ese descanso se deriva, o sea, más bien ese descanso se genera cuando ésta se desprende del cuerpo y regresa a la fuente de la cual proviene, estipulando que no toda el alma se desprende del cuerpo, sino únicamente la que se conecta con las esferas superiores, que es lo que se conoce como la Neshama. Pero el Nefesh, es decir, la parte más animal o instintiva del alma, que es el impulso de vida que mantiene funcionando los órganos vitales del cuerpo, permanece dentro del mismo para poder continuar con el funcionamiento de sus órganos. Es decir, es aquello que nos permite continuar con el corazón latiendo, la nariz y los pulmones respirando, y todos los sistemas, como el digestivo y el nervioso, totalmente en funcionamiento. Pero el alma, tal cual el alma intelectual, se desprende. Y esto es lo que nos da la oportunidad de tener en ocasiones estos como sueños que tienen como mensaje, algo que tiene trascendencia, algo que nos queda bastante claro. Lo vimos la clase pasada, para verlo con mayor detalle, los invito a que vean la clase anterior. Sin embargo, dice aquí, todos los profetas perciben la profecía solo en sueño o visión nocturna, o durante el día si han caído en trance, tal como dice, en visión me revelaré, en sueños le hablaré. Bamidbar, capítulo 12, versículo 6. Es decir, que los profetas pueden percibir la profecía en sueños, en visión nocturna,
o en trances. Es decir, requiere de una desconexión de su conciencia para poderle permitir a la profecía llegar a sí mismo y recibirla. ¿Por qué hay que darle paso a esta inconsciencia o esta desconexión de mi conciencia para poder recibir dicha profecía, ¿no? Dice, en visiones me revelaré, en sueños le hablaré. Los profetas en el momento de profetizar, todos sus miembros se estremecen y su cuerpo desfallece hasta que quedan inconscientes. Ahí es cuando su mente queda libre para discernir lo que verá, tal como dice con respecto a Abraham. He aquí que un pavor y una gran oscuridad se batía sobre él. En el capítulo de Génesis, en su versículo 15, en su capítulo 15, perdón, en el versículo 12. Y como dice en el libro de Daniel, y vi la gran visión y no me quedaron fuerzas porque la lozanía de mi semblante se convirtió en palidez y me faltaron las fuerzas. Es decir, que cuando llega la profecía al profeta es como un estremecimiento. No sé si ustedes lo han experimentado en algún momento, el sentir como que el cuerpo vibra. Hay una manera incluso en la que el ser humano de manera consciente puede hacer que el cuerpo emita una vibración dentro de todos sus órganos, pero se requiere de un entrenamiento, de un desarrollo mental en específico para poderlo hacer. Los seres humanos y todo el mundo en general vibra a cierta frecuencia y estamos conectados en cierta frecuencia. Aumentar o disminuir la frecuencia en la que el ser humano vibra en consonancia con el resto de las existencias, permite el poder alcanzar como otras conexiones, conectarse a otros niveles de entendimiento. Sin embargo, esto es algo que no lo desarrollan todos los seres humanos y como lo dice la Torah, solo requiere de personas específicas con ciertas capacidades. Aquí detalla la Torah que la profecía es como un estremecimiento, algo que te estremece, que te hace sentir como un pavor, como una fuerza interior y que te desmaya, al punto que te quedas inconsciente. El tercer punto dice, las nociones que se revelan al profeta en visión profética se le presentan en forma alegórica, es decir, quedando inmediatamente grabada en su mente la eludición de dicha alegoría, hasta saberlo claramente. Como la escalera que vio Jacob, el patriarca, con los ángeles ascendiendo y descendiendo por ella. En el capítulo Bereshit, en el capítulo de Génesis, número 29, en su versículo 12. Siendo todo ello una alegoría sobre los reinos y su avasallamiento, tal como los seres vivientes que contempló Ezequiel en su libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 5. O como la olla hirviendo y la vara de almendro que vio Irmeyahu, y el rollo escrito y el rollo escrito que divisó otra vez Ezequiel en Ezequiel capítulo 2, versículo 9. Y la medida de Efa que contempló Zacarías en el libro de Zacarías, capítulo 5, versículo 6. Y así el resto de los profetas. En ocasiones perciben la alegoría y su aclaración como los casos citados. Otras donde nos relatan solo la dilucidación y otras donde nos describen las alegorías solamente sin descubrirnos su esclarecimiento, como algunos pasajes de Ezequiel y Zacarías. Mas está claro que todos los profetas perciben su profecía por medio de alegoría o parábolas. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los profetas perciben las profecías por medio de visiones, alegorías, imágenes que vienen con su explicación, con su dilucidación. Sin embargo, como lo dijimos anteriormente, existen niveles de profetas. En el punto número 4 dice, los profetas no profetizan en el momento que les place, sino que disponen su mente para que cuando el Eterno así lo desee, logren poder tener esta profecía. Los profetas no profetizan en el momento que les place, sino que predisponen su mente, logran un ánimo alegre y benévolo y buscan distanciarse, ya que la profecía no solo se obtiene por medio de la melancolía ni por medio de la ociosidad, sino por medio del regocijo también.
Es por esto que los discípulos de los profetas portaban arpas, tambores, flautas y violines, procurando, por intermedio de ellos, alcanzar la profecía. A esto se refiere cuando dice, encontrarás un grupo de profetas bajando del alto con su salterio y tambor, una flauta y un arpa delante de ellos y estarán profetizando. Esto viene en Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 5. Es decir, se encaminan por los senderos de la profecía hasta que profetizaban, tal como suele decirse, fulano se engrandece. Así lo menciona el libro de Ilijot Yesodei Torah, los fundamentos de la Torah, escrito por el Ramban. Y el último punto que vamos a abordar el día de hoy es que los que aspiran a la profecía se les denomina discípulos de los profetas. No obstante, que preparan su mente, es posible que se pose la presencia divina sobre ellos o que no se pose. Es decir, que no obstante que estén preparados y aptos para poder recibir la profecía, puede pasar que nunca en su vida puedan recibir una profecía. Es decir, la profecía no es algo que depende solamente del hombre, ya que puede ocurrir que la voluntad divina no desee brindarle profecía. Puede ocurrir que el individuo haga todo lo que de él depende y aún así no reciba profecía, pues Dios no lo quiso. En otras palabras, para que alguien tenga profecía, depende de dos cosas. Primero, que el individuo haga todo su esfuerzo y segundo, de la voluntad divina. ¿Por qué he dicho todo esto? Porque era importante para el siguiente principio, para poder comprender cuál es la diferencia que existe entre Moshe y los demás profetas. La profecía de Moshe, nuestro maestro, dice el texto del libro de los 13 principios del judaísmo, el Perek Helel, dice así, la profecía de Moshe, nuestro maestro, el punto principal de este principio es saber que Moshe es el nivel superior, el maestro de todos los profetas anteriores y posteriores a él. Todos están por debajo de él. Todos los demás profetas están por debajo de su nivel. Moshe fue el selecto de toda la humanidad que captó respecto al conocimiento de Dios más de lo que cualquier otro en el pasado o en el futuro, perdón, percibió o percibirá. Voy a repetir como dice el texto. La profecía de Moshe, nuestro maestro, tiene como objetivo principal saber que Moshe es el nivel superior, el maestro de maestros de todos los profetas anteriores o posteriores a él, ya que todos están por debajo de su nivel. Moshe fue el selecto de toda la humanidad que captó respecto al conocimiento de Dios más de lo que cualquier otro en el pasado o en el futuro percibió o percibirá. ¿Qué quiere decir esto? Que Moshe se encuentra en esta categoría no solamente por ser Moisés, no solamente por decir, es que él es Moisés, sino porque él percibió una profecía totalmente distinta a la que los demás profetas pudieron percibir por las condiciones que el mismo Rambam acaba de enumerar en el libro de en el libro de Ilikot Yesodei Torah, en el libro de Fundamentos de la Torah, en su capítulo 7. Y toda esta clase y la que viene y la que viene después de esa, vamos a estar hablando de estos atributos de Moshe. Vamos a estar hablando de quién fue Moshe y por qué es que se encuentra en este nivel apropiado o este nivel separado de, de los demás profetas. ¿Cómo saber si era profeta verdadero o no Maimónides? ¿Cómo saber si era profeta verdadero o no? Maimónides cita en su Mishneh Torah, en el libro justamente que estamos citando, en el Ilikot Yesodei, pero ahora en el capítulo 8, el pueblo de Israel no creyó en Moshe por los prodigios que realizó, ya que aquel que cree por los milagros, en su corazón anida la duda, al ser que es
factible que la señal fuera realizada por medio de un engaño o artimaña. Fíjese lo importante que aquí es esto. Regularmente la mayoría de las personas en otros sistemas religiosos dicen, es que yo lo vi con mis propios ojos. Dicen, yo lo vi con mis propios ojos. Yo vi cómo le salieron lágrimas de sangre a la Virgen, cómo brotaba el agua de la peña, cómo se formó la imagen del Dios en el arbolito. Es un milagro, seguramente que sí. Y principalmente en el cristianismo, alaban mucho, reconocen mucho al profeta Jesús porque hacía milagros. Claro que debe de ser el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hace milagros, porque cura a los enfermos, porque convierte el pan en vino, porque multiplicó los peces, porque solo Él podría hacerlo. Es un milagro. Este es uno de los puntos medulares por lo que el judío, por lo que el pueblo judío, por lo que el judaísmo no cree en Jesús. ¿Por qué? Porque este argumento no alcanza para poder dictaminar que verdaderamente él haya sido Mashiach. Este argumento no alcanza. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel dice, no creyó en Moshe por los prodigios que realizó, es decir, que no creyó por el que abrió el mar muerto a la mitad. No creyó porque porque envió las plagas a Egipto. No creyó porque convirtió su vara en serpientes y se comió las dos serpientes de las varas de los sacerdotes de Faraón. No creyó por todos estos prodigios, sino que todos los milagros que realizó Moshe fueron realizados por medio de la voluntad divina, sino que todos los milagros que realizó Moshe, sino que todos los milagros que realizó Moshe en el desierto respondían a necesidades, perdón, del momento, no para aportar una prueba acerca de la veracidad de su profecía. Por ejemplo, fue necesario eliminar a los egipcios, entonces abrió el mar y los hundió en él. Precisaban sustentarse, les hizo descender el maná del cielo. Estaban sedientos y golpeó pues la roca y extrajo el agua de ella. Se rebelaron contra él la congregación de Cora y fueron tragados por la tierra y así con el resto de los milagros. Es decir, que él nunca agarró y dijo, voy a hacer este milagro para que me crean. Nunca dijo, voy a hacer este milagro para tener credibilidad. Como por ejemplo pasa mucho en México que agarras y detienes a alguien en la calle y te quiere dar charolazo y decir, ah, pues ya te saqué mi credencial de la fiscalía, yo soy un funcionario público, yo soy un policía, que casi no pasa, ¿no? Entonces tú quieres acreditarte quién eres y como poner por encima tu autoridad. Moshe nunca hizo un milagro para poder acreditar su autoridad como profeta. Él hizo los milagros porque eran necesidades que requerían de cubrirse en el momento en el que sucedieron. Vuelvo a repetir lo que dice Maimónides, sino que todos los milagros que realizó Moshe en el desierto respondían a una necesidad del momento, no para aportar una prueba acerca de la veracidad de su profecía. Por ejemplo, fue necesario eliminar a los egipcios, entonces abrió el mar muerto. Es decir, no abrió el mar muerto para comprobar que él era el profeta de Dios y que Dios hablaba con él y que tenía poderes sobrenaturales. Él abrió el mar muerto con un objetivo en particular. Precisaban sustentarse el pueblo judío, el pueblo de Israel, y les hizo descender maná del cielo. Estaban sedientos y golpeó la roca y extrajo el agua de ella. Se rebelaron en contra de la congregación de Cora y entonces fueron tragados por la tierra. Todos estos milagros fueron hechos no como una prueba de que el profeta, de que Moshe es el profeta por todos los profetas, y no podemos decir, ah, es que como Zacarías no abrió el mar muerto, pues por eso no podemos decir que es más que Moshe, porque solamente Moshe pudo abrir el mar y por eso está por encima de todos los profetas. No, esa no es la razón. No estamos hablando de superpoderes, no estamos hablando de que tengamos a superhéroes, a ver quién es el más fuerte de todos. Esa no es la razón. Entonces, pregunta el Rambam, ¿en base a qué creyeron en Moshe? Entonces, ¿en base a qué creyeron en Moshe? La confianza en él quedó sellada en la escena del monte Sinai. Y ojo, esto es pregunta de examen, porque siempre se me confunden en esta parte, ¿eh? Así que lo voy a dejar grabado. Esta es pregunta de examen.
¿En qué creyeron? Entonces, ¿en qué se basó la confianza en Moshe? La confianza en él quedó sellada en la escena del monte Sinaí. Porque dice que nuestros ojos contemplaron y no extraños, nuestros oídos lo escucharon y no otros. El fuego, los ruidos, el fulgor, y Moshe se internó en la niebla y la voz le hablaba a él y nosotros escuchamos. Moshe, Moshe, ve y diles a ellos tal y cual cosa. Y así dijo él, cara a cara, habló el Eterno con vosotros. En Devarim, capítulo 5, versículo 4. Y fue dicho, no con nuestros padres concertó el Eterno este pacto, sino con nosotros. Entonces, ¿cuál es la razón por la que el pueblo de Israel creyó en Moshe? No por todos los milagros que hizo, sino porque fueron testigos oculares de que el Eterno hablaba directamente con Moshe en el monte Sinai. Fueron testigos oculares de que Hashem hablaba, interactuaba con Moshe en el monte Sinai. También en el hebreo original utiliza adrede la primera persona del plural, nosotros, aunque lo apropiado hubiera sido utilizar la tercera persona del plural en este texto, que vendría a ser ellos. En vez de decir, o sea, que debería decir sus ojos vieron, pero no dice sus ojos, dice nuestros ojos, nosotros. Dice aquí el rabino Usik, en mi opinión, no se trata de un detalle que se le pasó por alto al autor, sino que se oculta una profunda enseñanza en este pequeño cambio. Algo que nos quiso insinuar entre líneas. En la guía de los perplejos, en su parte 2, en su capítulo 33, habla en profundidad del tema. Si bien un profeta puede hablarnos y obrar maravillas, nunca podremos tener una prueba 100% segura, pues, ¿cómo saber yo realmente qué es lo que está pasando en su cabeza? Tal vez me dice algo, pero en realidad no es eso lo que está pasando. Por lo tanto, la única manera de saberlo es poder escuchar cuando Dios habla con él. Y para ello hace falta ser profeta. Esto es lo que va a suceder en la escena del monte Sinai, en el cual no solo Moshe era profeta, sino que todo el pueblo llegó a ese nivel profético, en el cual percibió que Dios le hablaba a Moshe. ¿Qué quiere decir esto? Que para que fuera que justamente el día de hoy se está celebrando, estamos conmemorando, y no cabe duda que el Eterno está en el asunto, gracias a Hashem. El día de hoy es Simchat Torah para el pueblo de Israel, es Simchat Torah, y conmemora justamente el día en que el Eterno entregó las tablas de la ley en el Monte Sinai. Vuelve a entregar por segunda vez las tablas de la ley, ¿no? Celebra el pueblo de Israel la entrega de estas tablas de la ley, la Torah completa, la recibe el pueblo. Y hoy justamente estamos hablando de este versículo, de este episodio de la historia, haciendo referencia a que para que sucediera esto, ¿para que sucediera qué? Para que sucediera que el pueblo de Israel viera a Moshe recibir la profecía, todo el pueblo llegó a ese nivel profético. Todo el pueblo llegó a recibir esa nebúa, esa profecía. Por eso es que todos observaron, todos participaron, todos vieron de que esta interacción se llevaba a cabo y no cabía duda, porque yo puedo decirles ahorita a ustedes, Dios me está hablando y me está diciendo que debo de decirles esto, y ustedes pueden quererme creer, pero nunca van a tener la certeza de, una, si me está hablando, y dos, que lo que les dije es lo que me dijo, a menos de que tengan la capacidad de escuchar lo que me está diciendo, ¿no? Y dijeron, no, sí, sí le dijo eso, porque yo lo escuché. Esto es lo que nos está diciendo el texto, ¿sí me explico? O sea, no creyeron en Moshe porque les vino y les contó que Dios le habló, sino creyeron en Moshe porque ellos mismos atestiguaron que Dios le habló. Porque, oye, si yo estuve ahí, o sea, no está mintiendo. Dios le dijo y a nosotros nos permitió darnos cuenta que le estaba diciendo, ¿no? Por lo tanto,
Una de las cosas que debemos entender como de manera introductoria no es que Moshe sea el profeta de profetas por las profecías y los prodigios que hizo. Más bien, corrijo lo último. Moshe no es el profeta de profetas por los prodigios que hizo, sino por la profecía que entregó Dios a Moshe y que a su vez él entregó a todo el pueblo de Israel. No cree el pueblo judío en Moshe por haber hecho prodigios y señales, como la mayoría de los cristianos pueden creer en Cristo, en su Dios, por los prodigios y señales que hizo, sino porque atestiguaron esta interacción, esta comunicación entre Hashem, el nombre, Kadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, Boreolam, el creador del mundo, y Moisés, o Moshe Rabbeinu. Por lo tanto, esto nos lleva a la pregunta, ¿quién es Moisés? ¿Por qué lo hace tan especial? ¿O qué lo hace tan especial que tiene este mérito de poder recibir esta profecía de ese nivel y de no solo eso, desarrollar la profecía a niveles distintos a los demás profetas? Porque Abraham, el patriarca, recibía profecía en sueño, ¿cierto? Jacob recibía profecía en sueño, ¿cierto? Isaac recibía profecía al mediodía no, perdón, al atardecer, ¿no? José el soñador recibía la profecía en sueño. Pero cuando Moshe recibe la Torá, él no estaba dormido. ¿Están de acuerdo? Él no estaba dormido. Ahora, no recibió figuras alegóricas, imágenes. Él recibió letra por letra, palabra por palabra. Fue un dictado. Es decir, no fue el Dios me dijo que, no, no fue el Dios me dijo, fue palabra puntual de Akadosh Baruj Hu, palabra por palabra. No existe una interpretación por parte de él, sino que literalmente fungió como un megáfono que replica la voz del que habla. Y esto es algo que vamos a tener que hablar en la siguiente clase para poder saber quién era Moshe, por qué una persona que ni siquiera tiene un nombre hebreo llegó a este nivel de conexión con el Creador y a recibir esta nueva y esta profecía. Esta clase es la clase introductoria. Vamos a abrir el tema, sentamos las primeras preguntas a las cuales vamos a intentar darle respuesta en las próximas clases y concluir con por qué entonces sí es importante o por qué entonces sí puedo tener yo la convicción certera, no la fe, sino la convicción certera de que Moisés es el profeta de profetas. Hasta aquí la clase del día de hoy. Voy a dejar el espacio abierto por si existe alguna duda, consulta o comentario. Con mucho gusto pueden participar. Adelante. Ok, perfecto. Entonces, si no hay ninguna pregunta, a que Lizeth adelante. Liz, Moshe. adelante. Tal vez, yo sé que estamos hablando de Moshe, tal vez es una pregunta como un poco más allá, pero ¿los demás profetas tendrían como la misma evidencia de que vieron que Hashem les hablaba? ¿O es el único? Ok. Los demás profetas no tienen la evidencia que tiene Moshe de que otros vieron que Dios les hablaba, ¿sí? Porque digamos que esa podría ser la evidencia más creíble, que tienes a todo un pueblo observando que te están hablando, ¿no? Entonces,
Ahí tienes a todas esas personas diciendo, no, pues si yo lo vi, tú lo viste si yo lo vi, tú lo viste si yo lo vi, ¿no? Los demás profetas no tienen esa credibilidad, no es que no tengan no es que no tengan credibilidad, sino que no tienen esa prueba, ¿no? No tienen esa prueba. Sin embargo, eso no menosprecia el valor de su profecía, solamente los pone en un nivel distinto. Y es lo que vamos a ir avanzando conforme vayamos viendo las clases. Ya que vimos que existen distintos niveles de profeta, vamos a ubicar a Moshe en qué nivel de profeta se encuentra. ¿Cuál es el nivel en el que se encuentra Moshe y cómo es que con base en él se encuentran los demás? ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. Les recomiendo que vean la clase, la voy a subir al canal de YouTube en los próximos días para que la puedan tener y podamos revisar. Tengo pendiente la de la semana pasada, voy a subir hoy, primeramente a Dios, con la ayuda del cielo, subo las dos clases para que las puedan ver y se puedan poner al día con respecto a este tema. Estimado Roberto, bienvenido al curso, Sí, espero que le haya agradado. ¿Tiene algún comentario? sí, podría yo hacer una pregunta. Sí, No adelante. sé si ya lo han tratado, la cuestión del mal. Ahora que he estado viendo lo que pasa en Israel y de estos terroristas asesinos que han llegado a casa por casa masacrando familias y mujeres y a gente inocente, niños, todo eso, y han hecho cosas terribles. Este, pues vemos que esto pues es también creado por Dios, ¿no? El mal también existe por Hashem, ¿no? ¿O Ujú. cómo es? ¿Cómo se explica el mal? Ok, la pregunta sería, ¿cómo se explica el mal? Ok, perfecto. Vamos a tratar de explicarlo de la siguiente manera. Cuando nosotros tomamos un foco y lo ponemos, lo conectamos, el foco emite una luz. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿No? La luz es blanca regularmente, ¿no? Lo conecto, si yo prendo ahorita mi luz, la luz que voy a tener va a ser una luz blanca. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo esta luz o este foco, perdón, lo desconecto y agarro y lo pinto de rojo? ¿Qué luz me va a dar después? Cuando yo lo vuelvo a prender, la luz que me va a dar va a ser roja, ¿no? Me va a proyectar la luz roja. Y si yo lo pinto de verde, me va a proyectar la luz verde. Permítanme un minuto, por favor. Entonces, perdón, retomando. Entonces, si yo tomo el foco, la bombilla y lo pinto de ciertos colores, me va a dar una luz distinta, pero en realidad si yo después agarro y lo lavo y lo vuelvo a dejar sin pintura, la luz en su interior siempre fue blanca, ¿sí? Nunca cambió, la luz siempre fue blanca. Dependiendo con qué yo lo recubra, es el tipo de luz que me va a dar. Esta percepción de lo bueno y lo malo es justamente lo mismo. Lo bueno y lo malo está en función del objetivo. ¿Por qué? Porque en realidad una persona que va corriendo en la calle salvando su vida porque otro la quiere asesinar, llega la policía y lo detiene. El que llegue la policía es bueno para él porque salvó su vida. El que llegue la policía y detenga al otro es malo para el que quiere asesinar. ¿Por qué? Porque no le permitió cumplir su objetivo. Entonces, lo bueno y lo malo está en función del objetivo, ¿sí? Por lo tanto, cuando entramos nosotros al estudio de la Torah, empezamos a comprender que en Dios no existe este concepto de bueno y malo, sino que Dios es una esencia, es una fuente. ¿Cómo lo utilices? ¿Para qué lo uses? Es lo que va a determinar si es bueno, si es malo, según el objetivo. ¿Sí me explico? Pero en realidad eso no hace que Dios sea bueno o sea malo.
ni que de Dios provenga el bien, ni de que Dios provenga el mal. De Dios proviene todo, porque Él sostiene y Él mantiene. Pero Él no hace cosas malas. Literalmente no podría agarrar y decir Dios también hace la maldad, sino más bien Él permite, Él controla y Él dirige, Él sostiene todo lo que existe y el mundo se desarrolla, ¿no? Y entonces empieza a construirse a través de decisiones, ¿sí? Pero la luz divina que sostiene al mundo siempre ha sido luz. Es el mundo el que va a cambiar los colores, es el mundo en el que va a transformar esto, ¿no? Si es bueno o si es malo, si es positivo y negativo. En realidad, deberíamos nosotros empezar a cambiar el discurso de lo bueno y lo malo por lo verdadero y lo falso. Actualmente, poder distinguir entre lo bueno y lo malo es muy complicado. ¿Por qué? Porque está en función del objetivo. Ahorita, para los de Hamas, lo que está sucediendo es bueno. ¿Por qué? Porque está cumpliendo sus objetivos. Les voy a poner un ejemplo. Estaba yo revisando en las noticias que uno de los lugares donde atacaron era un concierto que era en pro de la paz en territorio de Israel, en el desierto, ¿no? ¿Saben cuándo se estaba realizando ese concierto? En Shabbat, en séptimo día. Y en una de las imágenes que yo observo, cuando está el concierto, tienen un Buda gigante, ¿no? En el concierto. La Torah dice, literalmente, que no permitirás idolatría en el territorio de Israel, ¿no? Y que a cualquier extranjero idólatra deberá de extraérsele y asesinarlo, y más si está violando Shabbat, ¿no? Entonces, desde la perspectiva religiosa, Hamas está cumpliendo su estricta labor, ¿no? Asesinar a aquellos que violan el séptimo día. Y si tú les preguntas, oye, ¿no te estás dando cuenta que lo que acabas de hacer es un asesinato? Estás matando? Ellos están convencidos de que hicieron bien, porque su ley se los manda, ¿sí? Entonces, ¿eso es bueno o eso es malo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que es realmente verdadero es que se acaba de cometer un crimen. Es que una persona ha perdido la vida, o cientos de personas han perdido la vida. ¿Sí me explico? Y eso, la verdad, es eterna. Lo bueno y lo malo siempre va a estar en función del objetivo, de la óptica con lo que lo miremos. Entonces, uno en el mundo occidental dice, esas son aberraciones, pero para el mundo oriental eso es la ley. Y nosotros lo hemos leído muchas veces en la Torah, que no se aplica así en nuestros días, pero los extremistas religiosos lo practican así, porque ante su perspectiva de la realidad, así debe de ser. Y no están cometiendo un crimen. Todo lo contrario, lo están agradando a su Dios. ¿Me explico? Es como si yo los incitara ahorita a cometer a engendrar odio por cualquier persona que no quisiera respetar el séptimo día, ¿no? Y los miera y les dijera, escúpanlos en la calle porque son ateos y porque están transgrediendo, bebiendo en fin de semana. O sea, bajo un argumento religioso. ¿Sí me explico? Y eso es Dios, eso no es Dios. Eso es solamente una práctica religiosa de un sistema estructurado por hombres. No sé si fui claro en este punto, estimado Robert. Perfecto. Estimado Guillermo, veo tu mano levantada. Este, la perspectiva ya es de uno, ¿no? Cuando es del bien y del mal. Yo puedo ser bien para unas personas y para otras no. Es correcto, como lo decía, es justamente, está en función del objetivo, ¿no? O sea, justamente una persona, lo que tú haces para alguien que puede ser bueno, para otras no lo va a hacer, por eso dicen, no le puedes dar gusto a todas las personas, ¿no? Nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. A veces tú haces cosas que consideras que son las que se deben, y cuando haces el deber ser, no haces lo que le agrada a todos, ¿no? Pero estás haciendo el deber ser, ¿no? Entonces, lo bueno y lo malo siempre va a estar en función del objetivo, ¿no? Muy bien. Estimada Lisette, ¿querías decir algo más?
Sí, gracias. Es como cuando se plantea cualquier situación a un abogado y su principal respuesta es depende, ¿no? Depende con la ley que se mire, depende con la perspectiva que se mire, puede ser favorable o desfavorable. Por ejemplo, incluso en un tema de robo, ¿no? Por ejemplo, van a presentan ante las autoridades una persona que se metió en una tienda de ropa y se metió unos jeans y la detuvieron. Y la llevan a las autoridades y cuando presentan ante el Ministerio Público el cargo que le imputan es robo. Llega el abogado y dice, me dejas libre a mi cliente ahorita en este momento porque él nunca robó. ¿Por qué? ¿Dónde lo detuviste? En la tienda, dentro, no te robó. Si está dentro de tu tienda, no te robó, no lo sustrajo. Fue tentativa de robo, podría ser, pero no te robó. Hasta ese momento no te había robado. ¿Sí me explico? No se concreta el acto. Entonces depende, justamente depende. Entonces lo bueno y lo malo no es algo en lo que tengamos que ahora fijar. Tendríamos que elevar nuestra conciencia y dejar a un lado lo bueno y lo malo por lo verdadero y lo falso, ¿no? Tendríamos que dejar a un lado lo bueno y lo malo por lo verdadero y lo falso. ¿Qué es verdadero y qué es falso? Y eso nos va a dar una claridad. ¿Por qué? Porque en Hashem está la verdad, ¿no? Y no es esto algo religioso, no lo digo de una manera religiosa, sino lo digo porque de verdad encuentras verdades trascendentales que son eternas, que por más que la evolución del hombre cambie, que la sociedad cambie, que la ética cambie, que la estética cambie, que la moral cambie, estas verdades que encuentras son eternas, no cambian, no evolucionan, se mantienen. ¿Sí? No es qué es bueno, qué es malo, sino qué es verdadero y qué es falso. Eso nos va a dar mayor claridad. Hasta ahí vamos a dejar la clase del día de hoy. Les agradezco a todos por su participación. Y como siempre, les deseo un excelente inicio de semana, que Hashem les multiplique en bendiciones. Hago la puntual mención que lamentablemente fuimos víctimas de hackeo cibernético y la página de Facebook de la Fundación se encuentra hackeada y fuera de controles de la administración de la Fundación. Por lo tanto, les pido por favor que por el momento no sigan la página, no se permitan contactar por la página, ya que no somos nosotros los que estamos acá. ¿De acuerdo? Yo les estaré informando en cuanto el problema haya quedado resuelto. Les deseo un excelente inicio de semana, que son las multipliquen bendiciones y saludos a todos. Gracias. Muchas Gracias, gracias. Israel. Gracias. Hasta luego. Bendiciones.